Estamos muy agradecidos, muy contentos de poder estar aquí nuevamente. Como dijo mi hermano, el pastor fue invitado a un aniversario de la iglesia Puertas del Cielo que queda en el sector Santa María. Y bueno, de verdad lo invitaron y hemos asumido esta responsabilidad en el nombre del Señor, que sea Él ayudándonos. Y vamos a disponernos a orar, mis queridos hermanos, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, que podamos disponer nuestros corazones a escuchar la voz del Señor. Y también porque hoy vamos a almorzar temprano, gloria a Dios por eso. Amantísimo Dios, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder venir a este lugar y escuchar tu voz, Padre Santo. Gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder reunirnos, de poder estar preparados para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícenos, guárdanos. Bendice al pastor que está llevando tu palabra, Señor, en otra iglesia. Guárdale y cuídale, úsale poderosamente, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, por los que no han podido llegar. Te pido por todos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros guiándonos en este camino. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, ya estamos en una semana, recordándoles también que este fin de semana tenemos el Congreso de Jóvenes. Va a ser de gran bendición. Tendremos a varios predicadores, tendremos un predicador invitado que viene de Maracaibo. Y bueno, desde ya orando por él, por toda su familia, orando por los jóvenes, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, para que Él sea instruyéndonos, sanando corazones heridos. Ese es nuestro propósito en ese tiempo, que el Señor pueda moverse, que pueda hacer su obra en cada uno de los jóvenes y en todo aquel que quiera venir. Este viernes y sábado, el viernes comenzaremos con un concierto de alabanza y adoración. Toda la iglesia está invitada. A partir de las 5:30, 6 de la tarde estaríamos ya arrancando, Dios mediante. El que quiera acompañarnos, bienvenido es, para que exaltemos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el día sábado tendremos plenarias, tendremos talleres desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y luego cerraremos con un servicio. De verdad espero que nos estén apoyando en oración y que sea el Señor hablando a esta juventud. Que estos jóvenes puedan aprender cuál es el papel que ellos deben cumplir en esta edad que es tan pero tan complicada. Y me incluyo también, a pesar de que tengo algunos destellos blancos ya, todavía me incluyo en la juventud. Y sé que todos los que están aquí se sienten jóvenes, ¿verdad que sí? Levanten la mano. Gloria a Dios. Que todas esas energías podamos canalizarlas para el trabajo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería abrir este mensaje contándoles una anécdota. Había hace muchos años, hace quizás 16 años atrás, 15 años atrás, un joven que era músico y era baterista. Y comenzó a servir al Señor en la iglesia. Algunas veces se tenía que rotar este joven, dejando su pasión, que era la batería, para ir a cantar. Pero este joven no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, él lo hacía. Llegó la oportunidad de nuevamente poder servir al Señor donde él quería, que era en la batería. Y ese joven servía contento, con muchas ganas, hasta que aparecían las dificultades. Y una de esas dificultades, usted ve una de las piezas que está allí en la batería, se llama el hi-hat, que es con el que utilizamos nuestro pie izquierdo. Él tiene un sistema que es un poco complicado para poder moverse. Si le falta una de esas piezas, creo que el 70% de la batería no va a ser bien ejecutada porque es una pieza fundamental. Antes de servir al Señor, le dicen a ese joven que esa pieza no estaba allí. Hasta allí él pudo entender y que estaba sirviendo con amor al Señor. Y dijo de su propia boca: sin el sistema del hi-hat yo no voy a tocar.
Y todo el mundo quedó así como que, wow, hasta aquí llegó su pasión por servir al Señor, porque le faltaba esa pieza. Y estaba convencida, no, sin esa pieza no voy a servir al Señor, decía. Pero llegaron unos hermanos, llegó una persona, casi que rogándole que pudiese tocar. Imagínense ustedes hasta dónde puede llegar o podemos llegar a veces las personas para que nos lleguen a rogar que sirvamos al Señor. Pero una de esas personas que le llegó le dijo algo muy importante y le dijo: el servicio del Señor es con lo que tú tengas en las manos. Y recordaba el joven esas palabras y se dio cuenta que el Señor le estaba llamando a pesar de lo que pudiese faltar, a pesar de las deficiencias, a pesar de las dificultades, el Señor nos llama. Y ese joven pudo tocar ese día, pudo ministrar al Señor y desde allí pudo entender que sea lo que sea que el Señor haya puesto en nuestras manos, eso es lo que tenemos que usar o eso es lo que tenemos que poner a los pies del Señor. No esperemos tener las mejores condiciones para poder servir al Señor, porque tenemos muchos testimonios en su palabra de muchos hombres que ponían peros al principio de su llamado porque no se creían aptos o adecuados para hacerlo. El Señor ha puesto algo muy hermoso en cada uno de nosotros. No te compares con nadie. Sirve al Señor con lo que Él ha puesto en tus manos. Y ese joven era yo. A lo mejor ya lo sabían, pero ese joven era yo. Y desde ese momento pude entender que hay que servir al Señor con lo que tenemos en nuestras manos. En ese momento el Señor habló mucho a mi vida y puedo decirles que desde ese momento he podido entender muchas cosas. Y este mensaje lo he querido titular Muriendo a nosotros mismos. Y de eso se trata el Evangelio, de eso se trata, mis queridos hermanos, estar nosotros reunidos acá. De que cada día tenemos que morir a nosotros mismos para poder servir al Señor como Él nos está demandando. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a morir a sí mismos todos los días? Amén. Mis queridos hermanos, esto no es de la noche a la mañana. Esto es poco a poco. Pero si usted dispone su corazón a querer servir al Señor, pues Él le va a ayudar. Amén. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Si hay algo de bueno en cada uno de nosotros es porque viene de lo alto, del Padre de las luces. Gloria a Dios por su palabra. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias para meditar un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Y cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos,
porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. El Señor bendiga su palabra en esta hora. Bien, mis queridos hermanos. En este momento, en esta oportunidad que vamos a hablar de estos dos temas muy importantes, como lo son el llamado y morir a nosotros mismos. Creo que son dos cosas que van amalgamadas en el Evangelio. El llamado y el morir a nosotros mismos son dos cosas que tienen que ir a la par. Cuando nosotros somos llamados, comenzamos a ver que el Señor demanda cosas de nosotros, y ahí es donde nosotros decidimos poder dejar muchas cosas para que el Señor nos use. Allí es donde nosotros decidimos dejar tantos hábitos, dejar tantos pensamientos para poder servir al Señor eficientemente. Acá vemos el llamado de Ezequiel. El Señor le ha llamado y le ha dado una dura tarea: hablarle a un pueblo de corazón de piedra, a un pueblo rebelde. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el testimonio bíblico, como el pueblo de Israel se caracterizaba por ser rebelde. Pero el Señor estaba llamando a Ezequiel, mas sin embargo, a lo largo de todo el libro podemos ver cómo a Ezequiel le incomodaban muchas cosas. Y a lo largo del testimonio bíblico podemos ver que muchos de los profetas, muchas de las personas que el Señor llamó, no querían hacer lo que el Señor les estaba mandando, lo que el Señor les estaba encomendando. Si no, le podemos preguntar a Jonás, que es uno de los ejemplos que más usamos. Un ejemplo increíble de hacer lo contrario a lo que el Señor le estaba mandando. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Y creo que nos dan una lección de lo que nosotros debemos ejercitarnos en este transitar cuando el Señor nos llama. Si alguien me puede ayudar con un paral, necesito un paral, otro micrófono si es posible, para poder continuar. Pero podemos observar a lo largo de la lectura que el profeta Ezequiel se le demandaban algunas cosas, y si leemos más adelante, que le eran incómodas. Y creo que eso es uno de los principales aspectos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos sirviendo al Señor. Mis queridos hermanos, van a haber cosas que no vamos a querer hacer y que nos van a incomodar. Y creo que el error comienza desde allí, porque nosotros estamos buscando los ambientes, las circunstancias y los instrumentos adecuados para poder servir al Señor. Y si no están ninguno de estos elementos, entonces nosotros como que nos retrocedemos, echamos hacia atrás y decimos: no, yo voy a seguir orando, porque cuando esto esté así, y cuando tenga esto, y cuando tenga aquello, ahí sí voy a servir al Señor. Y allí estamos dando testimonio que no hemos muerto a nosotros mismos. Tenemos que nacer de nuevo, y eso estamos claros. Estamos claros en que tiene que haber un nuevo nacimiento para nosotros poder llevar a cabo el llamado que nos ha dado el Señor. Y Ezequiel lo entendió muy, pero muy bien. Fíjense que cuando el Señor lo llamó, le está pidiendo una cosa muy, pero muy difícil. Todos nosotros queremos predicar. A ver, levanten la mano los que se sienten identificados conmigo. Todos queremos llegar, que nos abran que toquemos la puerta, que nos abran. Pase, siéntese allí, ya le traigo un cafecito. Dígame que lo estoy escuchando, lo voy a escuchar con todas las ganas y todas las ansias. Dígame, bueno, que usted es pecador. Ay, qué bueno, sígame diciendo. Bueno, que tiene que aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué más? Hay que hacer alguna oración, pero ya, no se preocupe, ya acepté al Señor. Vamos a hacer la oración. Y queremos que cuando salgamos a predicar, todas las personas sean así. ¿Verdad que sí? Pues este no era el caso del profeta Ezequiel. El Señor ya le estaba diciendo: antes de salir, te vas a enfrentar con algo bastante duro. Te vas a enfrentar con personas rebeldes, que están en rebeldía abiertamente contra mí.
Pero ¿sabes por qué te voy a enviar? No para que se conviertan 50,000 y tú puedas decir, por mí se convirtieron. O yo salía todos los días y lo hacía. Y tengo anotaditas, como decía la hermana Leti una vez en una prédica, tengo un cuaderno anotado de las almas que me he ganado para Cristo. No, ya el Señor le estaba diciendo de antemano, no te van a escuchar, muchos no te van a escuchar. Y sabes que son rebeldes. Con esas condiciones, ¿usted qué diría? No, sí, vamos adelante. O diría, bueno, déjame pensarlo. ¿No hay otro sector por ahí que sean un poquito más, que puedan escuchar más la palabra? Y si vamos un poquito más lejos, ¿cuántos han dicho eso? Yo lo he dicho muchas veces cuando vamos a predicar. ¿Y cómo es la gente por aquí? Pregunta uno. No, por aquí hay mucha idolatría. No, hay mucha santería. Ah, no, entonces no. Búscame unos que estén a punto de caramelo, como decimos por allí, que estén tocados. Eso es lo que decimos nosotros como cristianos. Búscame uno que esté tocado. ¿Cómo es eso de que esté tocado? Bueno, que nada más le tenga que dar un empujoncito, que cuando yo abra la Biblia se convierte y yo oro por él y ya. Qué fácil sería, ¿verdad, mis queridos hermanos? Sería muy fácil así, pero resulta que no. Los llamados, los que somos llamados, tenemos que sacrificar algo. Cuando tú eres llamado, hay un sacrificio implicado. ¿Verdad que sí? Firma nuestro Señor Jesucristo. Firma Abraham, que tenía que sacrificar a su hijo y lo hizo, lo iba a hacer hasta que el Señor le dijo, detente. Pero siempre tenemos que sacrificar algo, mis queridos hermanos. Es muy importante que nosotros como iglesia podamos entender que al momento de servir siempre hay que sacrificar algo. Llámese tiempo, llámese trabajo, llámese cansancio, llámese fuerzas, todo. Hermano, tenemos que sacrificar. ¿Qué estamos colocando en la balanza? Sé que con estos tiempos donde la economía quizás está un poco dura, quizás se nos trancan algunas cosas. Sé que a lo mejor tendemos a poder sumergirnos en esas cosas para poder estar bien en nuestras casas y con nuestra familia. Mis amados hermanos, pero déjenme decirles que no es así. Lo primero siempre es el Señor. A pesar de las circunstancias, siempre el Señor es lo primero, no lo deje de último. Y esto tuvo que entenderlo Ezequiel. Así que comenzamos a analizar quizá verso por verso para que podamos entender lo que es morir a nosotros mismos. Y se los voy a mencionar para adelantarnos un poco. Lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo, obviamente. Esto lo sabemos. Número 2, necesitamos al Espíritu Santo. Absolutamente nada lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, mis queridos hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo para poder servir al Señor y para poder llevar su palabra. Número 3, necesitamos entender que seremos enviados a donde no queremos. Siempre queremos darle nuestra agenda a Dios. Ok, Señor, yo te voy a servir. Te voy a servir aquí, te voy a servir con estos instrumentos, te voy a servir con esta Biblia, te voy a servir si me das un equipo de 40 miembros, que todos sean y que hagan lo que yo diga. No quiero gente rebelde. Quiero hablar y que ellos me digan amén. Hermanos, así no es. Déjeme decirle que esas expectativas no las puede tener, porque se va a llevar grandes golpes. ¿Ok? Cuando nosotros servimos al Señor, va a implicar trabajar con personas que van a pensar distinto que nosotros, y eso es normal y eso es natural. Lo que no sería natural es tener esos problemas y no perdonar nunca al hermano o no hablarle más. Pero yo sé que eso aquí, hermanos, no pasa. De eso estamos seguros. Yo sé que aquí no, porque estamos en la iglesia y somos el cuerpo de Cristo y estamos creciendo los unos con los otros. Amén. Entonces ya tenemos esas cosas por allí, tenemos esos aspectos. El Señor nos va a enviar a lugares donde no queremos. Número 4, vamos a hablar la verdad. Muchas veces nos vemos quizás tentados a poder maquillar la palabra para que la gente esté contenta y me aplauda y yo pueda sentir aprobación.
A Ezequiel le dijeron, ¿sabes qué vas a hablar? Vas a hablar que esta ciudad, este pueblo va a ser destruido. Imagínense que el Señor les encomiende ese mensaje y ustedes dicen, bueno, lo voy a maquillar. Bueno, van a venir y nos van a querer destruir, pero nosotros vamos a poner resistencia y el Señor va a estar con nosotros y no nos van a destruir del todo. Ya ahí estoy maquillando la verdad. Y cuando usted salga a hablar del evangelio, usted tiene que hablar la verdad. Amén. A veces la verdad hace daño, mis queridos hermanos. Pero hay que hablar la verdad. El mensaje, este mensaje no se negocia. Amén. ¿Me están siguiendo? Otro punto es reconocer que somos débiles. Si usted reconoce que absolutamente nada de lo que ha logrado ha sido por su propia mano, pues allí ya usted está apto para servir y para llevar su palabra. Si usted puede reconocer que no puede salir en ese momento sin encomendarse al Señor y que sea Él quien hable a través de usted, si usted puede reconocer eso, entonces ya usted está preparado para servir al Señor. Amén. Todo lo que nos ha enriquecido en nuestra vida, todo lo que hemos podido aprender, todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y que podamos decir que tenemos habilidades para hacer eso, ha sido por la benéfica mano de nuestro Señor. Ha sido por su gracia que nos ha sido entregado. Amén. Ahora, una de las preguntas acá es, ¿usted está poniendo al servicio del Señor lo que Él mismo ha dado en sus manos? ¿O solamente está viniendo los domingos para querer escuchar la palabra? Que no es que está mal, mis queridos hermanos, pero nosotros en esta tierra, en este plano, hemos sido llamados para servir, para ser siervos de Jesucristo. Amén. Así que todo va a tener un sacrificio. Y otro punto es escudriñar la palabra. Mis amados hermanos, necesitamos escudriñar la palabra para servir al Señor. Pueden estar las ganas increíbles de poder servir al Señor, de querer servir al Señor. Puede usted tener el talento también para servir al Señor. Y a veces los líderes decimos, esta persona hace espectacularmente esto. Pero usted necesita escudriñar la palabra para servir al Señor. Porque no habría una coherencia en esto. Recuerden que el primer papel que nosotros tenemos, además de tocar la batería, además de cantar, además de quizás ayudar con la limpieza, además de ser ingeniero electrónico y tener todo en control acá en la iglesia, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Y para predicar el evangelio necesitamos escudriñar su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, a medida que usted escudriña la palabra, usted también está muriendo a usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, que es viva y eficaz y es tajante como espada de doble filo y es cortante como espada de doble filo, también va cortando todos nuestros ideales, todas nuestras creencias y se va sembrando en cada uno de nosotros la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, como que no habría mucha coherencia si nosotros quisiésemos servir al Señor, pero no escudriñamos su palabra. Pueden estar las ganas y usted puede comenzar a servir al Señor, pero eso debe ir acompañado de usted ir creciendo en su palabra. No podemos, estas cosas no pueden estar separadas, mis queridos hermanos. Entonces, allí tenemos, se las voy a volver a decir. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, necesitamos al Espíritu Santo. Número 3, seremos enviados a donde no queremos. Número 4, hablar de la verdad, hablar sobre la verdad, hablar la verdad, que es Cristo Jesús. Número 5, reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos débiles. Y número 6, y no menos importante, escudriñar su palabra. Amén.
Vamos a leer el versículo número 1. Y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Cuando dice la expresión ponte sobre tus pies, yo me imagino que el profeta Ezequiel estaba de rodillas, estaba admirado, estaba en reverencia por la presencia imponente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si el Señor le estaba diciendo ponte en pie, es porque Él estaba humillado. Y mis queridos hermanos, para nacer de nuevo, pues tenemos que humillarnos. Para nacer de nuevo, para nosotros tener o experimentar la presencia del Señor en nuestras vidas, primero tenemos que humillarnos. Tenemos que rendirnos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Refleja la experiencia de nacer de nuevo. En ese momento nosotros nacemos de nuevo. El hombre levantándose de su estado caído. Mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que estamos en un estado caído y que debemos humillarnos. Y que solamente la presencia de Dios en nuestras vidas es la que puede hacer posible que seamos aceptos delante de su presencia. La sangre de Jesucristo. Reconocer que Él es el Rey de Reyes y es nuestro Salvador. Amén. Entonces debemos nacer de nuevo. Allí estamos claros. Necesitamos nacer de nuevo. Ante la gloria de Dios, ante su presencia, no nos queda otra cosa que postrarnos ante Él. Miren, mis amados hermanos, usted puede adorar al Señor así sea sentadito allí, pero déjeme decirle que esa actitud de adoración se va a notar. Cuando nosotros entramos por este lugar, como les dije en otros mensajes anteriores, además de que tenemos muchas ganas de ver a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, que nada más vemos los domingos y echar un cuentico, eso está bien. También estamos entrando a un lugar porque colectivamente usted y yo vamos a rendirnos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted entra por ese lugar, usted tiene que tener en su mente y en su corazón que vamos juntos a rendirnos, a adorar la presencia de aquel que nos da la vida eterna. Cuando usted entre ese lugar, por este lugar, mi querido hermano, usted tiene que tener presente que juntos vamos a adorar al Señor. Ezequiel ante la presencia del Señor estaba humillado y fue el mismo Señor que le dijo: levántate, hijo del hombre. Levántate. Así que tú y yo debemos entender que cuando estamos delante de su presencia no nos queda otra cosa que humillarnos, que tener reverencia delante de su presencia. Como punto número 2 vimos y dijimos que necesitamos al Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Entró el Espíritu y oí al que me hablaba y afirmó mis pies. Mis queridos hermanos, usted y yo, cuando nos disponemos a servir al Señor, cuando nos disponemos a llevar su palabra ante las demás personas, los que no lo conocen, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser usados por el Señor. Nosotros necesitamos dejar atrás todos nuestros pensamientos. Necesitamos dejar atrás todas aquellas filosofías que quizás hemos abrazado en algún momento para poder entender la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el concurso de su gracia en nuestras vidas para nosotros poder ser efectivos al momento y a la hora de poder servir y llevar la palabra del Señor. Así que no sería mala idea, y le invito a que usted practique esto si aún no lo hace, en que cada vez que usted vaya a servir al Señor, en que cada vez que usted se acerque a esta palabra, vaya a abrir la Biblia, usted le pide al Espíritu Santo que lo llene y que le dé de su entendimiento y su sabiduría. Amén.
No seamos como algunos que abrimos la Biblia en el Salmo, ya se me olvidó. ¿Cuál es el tradicional, el que lo abren siempre? Ah, se lo saben ustedes también, qué bueno. En el 91, esas son las dos hojas que se ponen amarillas, las demás blanquitas. La Biblia es del año 60, pero esas páginas del Salmo 91 son las que se ponen amarillas, porque no lo estamos leyendo nosotros, sino que la casa lo está leyendo. Me voy enterando que el techo leía, las paredes leían, pero no. Necesitamos el Espíritu Santo, mis amados hermanos, para nosotros poder llevar la palabra de manera eficaz y efectiva. Necesitamos del Espíritu Santo para poder servir al Señor en la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Necesitamos mucha gente, mis queridos hermanos, para servir al Señor. Qué bendición poder servir todos juntos en armonía. Pero ya sabe, necesitamos nacer de nuevo y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchos dirán, necesitaré al Espíritu Santo para pasar una escobita por acá por la alfombra. Necesitaré al Espíritu Santo para tocar los palitos. Yo lo que estoy es tocando los palitos. Necesitaré el Espíritu Santo para eso. Dirían algunos hermanos, los vigilantes, los hermanos varones de esta casa, necesitaré al Espíritu Santo para yo mirar y cuidar los carros. ¿Será necesario eso? Y muchos diríamos con nuestro propio racionamiento, no, ¿qué tanto va a necesitar? Vamos a ponerlo allí de una vez. Si lo que tiene es que mirar los carros, eso no es gran cosa. Pero esos hermanos que están allí son los que dan la bienvenida y le dicen, hermano, hermana, bienvenida, Dios te guarde, Dios te bendiga. Desde la puerta de este lugar ya se deben conseguir hermanos que le estén dando a uno la bienvenida, hermanas en la puerta que le estén dando a uno las bienvenidas con una sonrisa, con el amor de Cristo en cada uno de nosotros, para nosotros poder prepararnos a escuchar la palabra de Dios, para nosotros prepararnos a escuchar el Evangelio. Amén. Entonces, claro que sí necesitamos del Espíritu Santo para hacer esas cosas, entre comillas, sencillas, porque el Señor no hace distinción y todo lo que hacemos en este lugar para el Señor es igual. Amén. Así que bríndele un aplauso al Señor, porque por su gracia y su misericordia podemos estar en pie y podemos servirle a pesar de nuestros errores y nuestros defectos. Todo lo que el Señor haya colocado en sus manos, mis queridos hermanos, se necesita en este lugar. Rinda todo lo que el Señor le ha dado ante sus pies. Póngalo en sus manos y sírvale al Señor. Seremos enviados a donde no queremos, como el ejemplo que les di hace rato. Hablar el mensaje a personas que se revelan abiertamente a Dios es cosa difícil, mis queridos hermanos. Es cosa difícil poder llevar el Evangelio a personas que ya usted abiertamente conoce como personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y están convencidas de que lo que están haciendo es lo correcto, de que no vale la pena caminar en el Evangelio. Es cosa difícil, y esto estaba tratando de asimilarlo el profeta Ezequiel. Pero más adelante, si usted lee el capítulo, el Señor le dice a Ezequiel que él debe llevar ese mensaje a estas personas, así no lo escuchen, porque así no podrán decir que no hubo alguien que no les hablara del mensaje. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Allí nos da un testimonio, una pista importante de que no somos nosotros los que salvamos. Nosotros somos simples instrumentos del Señor, pero debemos llevar este mensaje aún a las personas a las que no queremos llevarle el mensaje, y el Señor se encargará de hacer la obra. Allí seguimos reconociendo que somos instrumentos en sus manos. Allí reconocemos que nuestro trabajo es llevar la verdad a toda criatura. A veces usted y yo quizás nos hemos encontrado en la situación de que, a mí me ha pasado, mis hermanos, salimos a evangelizar y busco la cara más
más bonita, la cara que se vea con más paz, para yo poderle llegarle. Voy a llegarle yo antes de que le llegue el hermano, porque esta se ve que me va a escuchar. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo he pasado por eso. Pero muy pocas veces le llegamos a aquel que quizá por su apariencia podamos indagar o podemos concluir que necesita de Cristo Jesús. Queremos llegarle al que se vea más acomodadito, porque ese se ve fácil, ese me va a escuchar. Porque saben que creemos que si no recibe la palabra, pues es culpa nuestra. La palabra es muy clara. Allí mismo el Señor le dice a Ezequiel, para que no digan que no se les habló. Así no se te contará a ti la sangre de esas personas, la vida de esas personas. Pero ¿saben qué es triste? Que el Señor les encomiende y usted no les hable a esas personas. Así que para servir al Señor, para llevar su palabra, vamos a ir a lugares donde no queremos. Señor, yo te quiero servir en las Bahamas, porque allá las playas son bonitas. Te sirvo de lunes a sábado, el domingo me da chance de ir a la playa. Señor, te quiero servir en los Estados Unidos. Allá sí podré tener un carro cómodo para llevar a los hermanos al servicio, al culto. Allá sí, Señor, podré tener las condiciones. Pero no es así. A lo mejor sí le toque, pero a lo mejor usted, el Señor lo envíe a lugares donde va a ser incómodo predicar el evangelio, y debemos estar preparados para esos. Y cuando usted muestra la actitud, el querer hacerlo a pesar de que no quiere ir, pues ya allí el Señor está obrando en cada uno de ustedes y de nosotros. Amén. Entonces ahí, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que estamos muriendo más a nuestras cosas, a nuestras creencias. ¿Cuándo muero a mí mismo? Pues cuando sacrifico algunas cosas que me gusta hacer para servir al Señor. ¿Cuándo me estoy dando cuenta que estoy muriendo a mí mismo? Pues cuando dejo de hacer algunas cosas para poner como prioridad las cosas del Señor. Amén. Y Ezequiel había sido llamado a predicar nada más y nada menos que al pueblo más rebelde que se había conocido. ¿Y por qué llamamos rebelde? Pues porque ellos conocían los mandatos del Señor. Ellos conocían todo lo que el Señor les había encomendado. Y sin embargo, a pesar de estas cosas, ellos decidían hacer todo lo contrario. Decidían hacer lo malo. Allí en ese momento es donde usted y yo nos vemos tentados a maquillar la verdad. Bueno, ¿cómo hago para decirle a este muchacho que comparte de estas creencias? ¿Cómo hago para maquillarle el evangelio y que no le vaya a ser ofensivo? Porque si le es ofensivo, ay Dios mío, se va a ir y yo no quiero eso. Yo quiero que todos estén aquí. Y a veces caemos en ese error, el error de la cantidad. ¿Qué número de personas queremos que estén aquí en este lugar? Hermano, yo quiero que esto esté lleno. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que no haya ni sillas para sentarse? Amén. Todos queremos eso, que haya sentados hasta allí está en la alfombra porque todo está full. Todos queremos eso. Pero no es la cantidad, mis queridos hermanos, sino la calidad. Es preferible tener a 15 personas que abracen la verdad a 500 personas que haya que manipular la verdad para que puedan permanecer en un lugar. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Hablar de la verdad. Y para hablar de la verdad, mis queridos hermanos, hay cosas que no nos van a gustar decir. Hay cosas que vamos a pensar para decirlas. ¿Cómo lo digo? Podemos pensar cómo decirlo. Podemos buscar estrategias para decirlo. Podemos buscar formas y herramientas para poder llegar de una forma efectiva a las personas. Todo eso está bien. Lo que no podemos buscar
es cambiar o torcer el mensaje para llegarle a esas personas. ¿Estamos claros? ¿Cómo le digo a esta persona que es pecadora? Se ofende porque si me lo dicen a mí me ofendo. Usted ha dicho eso, ¿verdad? ¿Cómo le digo a esta persona que lo que está haciendo está mal si a mí no me gusta que me digan las cosas en mi cara? Ay, hermano, le tengo una mala noticia. Tiene que empezar entonces por usted mismo para poder llevar el mensaje de luego. Porque claro que vamos a sentir disgusto quizás cuando el Señor nos habla. Quizás vamos a sentir incomodidades, pero de eso se trata. La palabra es así, mis queridos hermanos. La palabra llega a tu corazón y no quiere que haya más nada cuando ella está presente. Cuando la palabra del Señor empieza a trabajar en ti, cuando la palabra del Señor comienza a penetrar, mis amados hermanos, allí no pueden haber dos cosas. Hay que sacar lo que está allí para que la presencia del Señor esté en cada uno de nosotros. Hay que dejar atrás todas las prácticas y todo lo que nosotros abrazábamos para que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros y comencemos a ser instrumentos de su gracia y de su obra. Amén. ¿Que es de la noche a la mañana? No. No es de la noche a la mañana, así que si usted tiene esa creencia, déjeme darle un consejo. No piense así porque se va a desilusionar. El Señor va haciendo la obra, pero también tiene que ver qué es lo que yo quiero dejar atrás. El Señor quiere hacer una gran obra en ti, pero yo decido qué es lo que voy a dejar de hacer. El Señor quiere usarte, mi querido hermano, pero también tú tienes que decidir hacer la voluntad de Dios para que Él te use. Amén. Esto lo podemos ver en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Dice: les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Me encanta cuando dice escuchen o dejen de escuchar, pero tú les vas a hablar ¿qué? Mi palabra. Así que nosotros no podemos cuestionar lo que Dios tiene que decir para que me escuchen o no me escuchen. Mis hermanos, cuando el Señor quiere hablar, hay que decir lo que Él tiene que decir a través de su palabra. ¿Me escuchen ustedes o no me escuchen? Porque eso no se negocia. Yo no puedo detener lo que el Señor quiere decir. ¿Me escuchen o no me escuchen? Se vayan o se queden, yo debo decir la verdad, lo que el Señor quiere decir. Porque si no, Él me va a pedir cuentas a mí. Y yo no quiero pasar por eso. Así que cuando usted piense que un pastor o un líder o cualquier hermano que esté llevando la palabra tiene algo contra usted, no, no tiene nada en contra de usted. Es una persona reverente y temerosa de lo que el Señor puede hacer con esa persona si no habla lo que Él le ha encomendado. Amén. Usted se ha podido sentir aquí quizás, a mí me pasó y muchas personas me han contado que les ha pasado, yo no sé si ustedes. Cuando vienen por primera vez a la iglesia, ¿le contaste mi historia al pastor? Creo que Edwin, si mal no recuerdo, le pasó eso. No, porque está hablando todo lo que yo... Bueno, ese es el Señor, gloria a Dios, porque está en todos los lugares, por su omnipresencia, porque Él es todopoderoso y conoce tus necesidades. Usted no sabe lo grande que es el universo para que se venga a fijar en mí, para que me haya llamado. Usted no sabe lo grande que es el universo para que Él escuche mis oraciones. Pues así de grande es el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Así que debes hablar mi palabra, te escuchen o no. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón, si el Señor ha puesto en tu corazón que hables de X tema, pues usted tiene que hablar de eso, le escuchen o no, le rechacen o no, se vayan o se queden, la palabra del Señor no se negocia. Amén.
Y es duro, mis queridos hermanos, porque Ezequiel en este caso también pertenecía a este pueblo. Él reconocía que tenía fallas. Y mis amados hermanos, el que se para aquí a hablar de parte de Dios no quiere decir que es más correcto que todos los que están aquí. Al contrario, porque el Señor en ese momento también está hablando en nuestro interior. Porque el Señor está hablando y también está redarguyendo nuestro espíritu. Un sabio, un estudioso, decía que todo predicador, para poder predicar, debe estar poseído por ese mensaje, debe creer en ese mensaje. Así que cuando uno se para en este lugar, cuando usted le toque predicar, bien sea delante de 500 personas, bien sea delante de 3,000, bien sea de una persona, bien sea de 2 personas, usted tiene que estar convencido de lo que está hablando. Usted tiene que estar convencido de que el Señor también le está hablando en ese momento a usted. Y no tener esa actitud de que, no, ya yo pasé por esto, voy a hablar porque, bueno, ya, tú sabes. Bueno, eres un pecador. Tienes que dejar esto. Saben, yo he usado, cuando me ha tocado predicar, cuando salimos así a las calles, incluirme en eso que voy a decir, y las personas tienen más aceptación. No es lo mismo que digas, bueno, has sido destituido tú de la gloria de Dios porque eres pecador, a decir, hemos sido destituidos porque somos pecadores. Y yo me he fijado que la gente tiene más empatía. Se está incluyendo él. Úselo, mi querido hermano, y le va a ir bien. Le van a cerrar puertas en la cara igual también, pero le va a ir bien. Amén. Pero la palabra no debe torcerse. Así usted piense que van a salir hermanos heridos. Así usted quizás no tenga ni palabras para poder decir lo que va a decir porque el Señor está hablando a su vida en ese momento. Usted tiene que decirlo, mi querido hermano, porque es lo que el Señor quiere decir. Usted no puede torcer la verdad para tener contento a la gente. Yo prefiero decir la verdad y agradar a Dios que torcer la verdad para tener contenta a la gente. No, mis hermanos, yo prefiero agradar a Dios antes que agradar al hombre. Amén. Entonces, cuando hablamos de la verdad, esto nos trae consuelo y fortaleza, pero a la vez temor y reverencia, saber que hablaremos de la palabra de Dios. Miren, estar aquí parado, salir a las plazas a predicar, hablarle a tu compañero del trabajo, muchos podrán tener habilidades para hacerlo, muchos no. A otros les costará un poco más, otros se pueden desenvolver como pez en el agua. Yo recuerdo un hermano muy querido por esta iglesia, mi querido hermano Deiser. Él se mueve como pez en el agua, predicándole a las personas. Mientras nosotros salíamos con los jóvenes, ¿y a cuántas personas les hablaste? A 10, y tú a 8. ¿Y cuántos tratados entregaste? 15, y tú 18. No me quedaron. Y pensábamos que el que llegara sin tratados es el que había ganado. Y a la 1:30 veíamos al hermano Deiser con la misma persona, conversando, hablando del mensaje de Jesucristo. Se sentía como pez en el agua. Y sé que hay muchos hermanos que son así, como hay otros que quizás les cuesta un poco más. Eso es normal. ¿Cómo podamos sentirnos a la hora de predicar? Pero el consuelo que usted debe tener, y yo creo que Ezequiel pudo entender esto para poder decir cosa tan tremenda como que buenos días, mis queridos hermanos, vamos a ser destruidos. Un aplauso al Señor porque vamos a ser destruidos. Mensaje difícil, ¿verdad? Pero cuando usted puede entender que lo que usted va a decir viene de parte de Dios y no de parte de usted, usted tiene un consuelo. Usted tiene una paz de decir, hermano, esto no lo digo yo. Citemos el Evangelio.
Citemos la palabra de Dios. Usted sale con su Biblia. Hermano, mi querido amigo, esto que le estoy diciendo no lo estoy inventando yo. Óigame, yo no tengo nada contra usted. No, eso fue porque me viste bebiendo anoche allá en la taguara aquella de lejos, como es diagonal de tu casa, estás diciendo eso. No, mi hermano, sí te vi, es verdad, porque salí a regar las matas y te vi. No vaya a ser como las viejas de Maracaibo, las viejitas de Maracaibo, que les gusta tanto un brollo que salen a regar las matas así esté lloviendo, para enterarse de lo que, imagínense eso, salen a regar las matas lloviendo. Pero cuando usted cita la palabra, la persona como que dice, oye, no lo digo yo, lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de que hay una paz y hay un consuelo de que usted está hablando de parte de Dios, hay un temor, mi querido hermano, de que uno vaya a decir algo que no es. Y es por eso que antes de que usted vaya a predicar, antes de que usted vaya a transmitir este mensaje, encomiéndese al Señor. Pídale al Espíritu Santo que sea Él quien nos use. Que sea el Señor poniendo palabras en mi boca. Literalmente el Señor puso palabras en bocas de Ezequiel. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Seguimos leyendo. El versículo número 8 dice así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. El Señor le está advirtiendo aquí a Ezequiel, oye, no vayas a ser rebelde como todos los de tu casa. No vayas a ser rebelde. Y no vayas a decir lo que no se te ha encomendado. Vas a decir lo que yo te voy a decir. Y es por eso que le dice, levántate y come. La rebeldía en algunos casos muestra la incapacidad para obedecer. A ver si me entiende. Obviamente la rebeldía es rebelarse en contra de algo que te han encomendado, ¿verdad que sí? Pero la rebeldía es la incapacidad para obedecer. Y esta palabra, la obediencia, mis amados hermanos, aún estando aquí en la iglesia, aún teniendo años congregándonos, hermanos, a veces nos hace daño. A veces hay un orgullo dentro de nosotros. Obedece, la obediencia. Esa palabra sigue siendo ofensiva a veces en algunos de nosotros. Pero cuando usted puede entender que no le está obedeciendo a ese hermano que quizás le está encomendando algo, sino obedeciéndole a Dios, pues la cosa como que se hace más llevadera. Cuando usted logra entender que el hermano no tiene nada en contra de usted, sino que simplemente le ha encomendado algo que el Señor le ha demandado a esa persona, pues usted puede descansar en que le está obedeciendo es al Señor y no a su líder. Y creo que en las oportunidades anteriores estuve hablando acerca de eso, del liderazgo. ¿Cuántos se han sentido así? Cuando nos mandan a hacer algo, a veces nos cuesta obedecer. ¿Cuántos se han sentido así? Gloria a Dios, ninguno casi. Yo levanto mi mano. Me pasaba desde la juventud. José, ¿y tú no piensas sacar la basura? ¡Ah! Y explotaba por dentro. No me van a decir que no les pasó en algún momento. Sí, nos pasó. A veces pasa en la iglesia. A lo mejor a veces no sabemos pedir las cosas. También puede pasar, es válido. Pero mis amados hermanos, debemos obedecer. Obedecer para poder servir al Señor. Y el Señor le dice aquí, en el verso 8, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo
te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿De dónde viene la palabra que estamos hablando acá? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De dónde viene el mensaje que usted va a dar cuando va a hablar con una persona para que llegue a los pies de Cristo? ¿Saben qué me da consuelo a mí? Que es el Señor quien me está dando de comer. ¿Saben qué me da consuelo a mí? Que lo que voy a hablar es porque Él primero me lo dio a mí. A mí me trae mucho consuelo saber que lo que yo pueda darle a otras personas es porque viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me trae mucho consuelo como cristiano poder saber que el Señor se preocupó por darme a mí primero para yo poder ser de bendición a otros. Hermanos, el Señor está allí y quiere darte de comer de su palabra. Levántate y come, porque vas a hablar lo que yo te digo. A lo mejor y muchos de esos miedos que usted tiene por predicar a otras personas es porque a lo mejor no ha comido lo suficiente y necesita comer. Usted y yo necesitamos comer todo el tiempo de esa palabra para poderle dar a las demás personas. Ah, no, pero yo quiero salir a predicar, yo quiero salir a evangelizar, pero tengo como 15 días que no leo la Biblia. No, es que ya yo entendí. Yo uso siempre el Salmo, vamos otra vez con el famoso Salmo, vamos a hacerle un Reels. El Salmo 91, porque ese sí me lo sé y ese sí lo voy a predicar. No, mis amados hermanos, a mí me puede gustar mucho la hamburguesa. Y si es de filé de pollo me gusta más. Y la puedo comer por 4 días, pero usted me va a dar el 5.º día y ya no voy a querer. Ya no voy a querer hamburguesa. Así que tenemos que comer de esta palabra todos los días. Y lo que me trae consuelo es que el Señor nos está llamando para que comamos de su palabra. Y así poder ser canales de bendición a muchos que necesitan de Cristo. Amén. De verdad que es un privilegio poder entender estas cosas, mis queridos hermanos. Cuando nosotros comenzamos a entender todas estas cosas, déjenme decirle que muchos prejuicios se van de cada uno de nosotros para servir al Señor. A lo mejor usted tiene muchos prejuicios, a lo mejor usted tiene quizá muchos defectos, pero es que defectos tenemos todos. El hecho de que una persona esté aquí hablando no quiere decir que no tenga defectos. Todos somos iguales. Todos tenemos defectos. Todos los hombres que el Señor llamó tenían defectos. Y recordamos el llamamiento de Moisés. Yo dije, cuando lo leí, no, el Señor aguantó demasiado en ese diálogo con Moisés. Aguantó demasiado. Y Moisés le decía, no, pero es que esto. Y el Señor le decía, no, pero es que aquello. No, pero vas a hacer esto, tranquilo. Bueno, ya va, falta una cosa, es que soy tartamudo. Tranquilo, que tu hermano va a hablar por ti. El Señor nos quiere usar, mis queridos hermanos, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros defectos. El Señor te quiere usar, mi amado hermano. El Señor está esperando que tú puedas servir al Señor en este lugar. Que todos podamos servir juntos y en armonía. Trae lo que el Señor ha puesto en ti y ponlo a los pies del Maestro, que Él hará grandes cosas. En ese momento nosotros reconocemos que somos débiles. En el momento en que decimos, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No sé nada. Ok, estás reconociendo que no es por tus propias fuerzas. Entonces levántate y come. Ezequiel estaba reconociendo acá su debilidad. Ahora acompáñeme porque continuamos en el capítulo número 3. Allí mismo, capítulo número 3. Y caemos en este último punto, que es escudriñar su palabra, lo que veníamos hablando. A medida que usted va comiendo
de su palabra, a medida de que usted se va llenando de esa palabra, usted va a estar más confiado que no es usted y que es el Señor quien va a hablar por usted. Capítulo 3 de Ezequiel, verso 1. Mas dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El verdadero profeta no elige su mensaje. Ni usted ni yo elegimos lo que vamos a decir. Nosotros decimos lo que el Espíritu Santo, lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere que digamos. Amén. Eso es lo que sucede lamentablemente en la iglesia posmoderna. Lamentablemente, y hay que decirlo, muchos predicadores, muchos hermanos dejan de decir lo que el Señor quiere decir por decir lo que ellos creen que se debe decir para mantener la iglesia llena, para tener a las personas contentas. Y no es así. Aquí el mismo Señor le está diciendo: come de lo que está acá, porque eso es lo que tú vas a hablar. En el momento en que nosotros dejamos de entender este principio, mis amados hermanos, pues comenzamos a desviarnos del camino. En el momento en que nosotros podamos entender que vamos a hablar es lo que el Señor quiere que hablemos, pues allí vamos a descansar en Él. Amén. Y dice el versículo, así como acabamos de leer: come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El verdadero profeta no elige su mensaje. Acompáñeme a Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos capítulo 4, verso 20. Y voy a pedir que alguien me lo pueda leer en voz alta, por favor, que todos podamos escuchar. Hechos capítulo 4, verso 20. ¿Qué dice? Porque no hemos dejado de decir amén. No hemos dejado de decir en ningún momento lo que el Señor quiere que digamos. No hemos dejado de decir la verdad. Y eso es lo que da garantía de una iglesia saludable. No hemos dejado de decir y no hemos dejado de escuchar la verdad. No hemos dejado de decir y no hemos torcido las escrituras para que 100 hermanos más vengan o se mantengan en este lugar. No hemos dejado de decir la verdad. Eso es lo que dictamina a un hermano, a una persona, a un pastor que esté llevando la palabra. En ningún momento, y esto lo decía Pablo, esto lo decía Pedro, por muchas calamidades hemos pasado, pero ¿saben qué? No hemos dejado de decir la verdad. No, que me van a llevar a la cárcel. No hemos dejado de decir la verdad. Si digo esto, me van a meter preso. Pues Pablo pudo decir: no hemos dejado de decir la verdad. Mis queridos hermanos, hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque en la medida que usted pueda llevar la verdad a toda criatura, en esa medida vamos acumulando tesoros en el cielo. Amén. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros. Nuestros tesoros están en el cielo, no acá en la tierra. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, así como leímos, sino que entrega de lo que el Señor te da. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida? ¿De dónde te ha sacado el Señor? Cuenta eso. Da testimonio de dónde te ha sacado el Señor a esa persona. Pero no dejes de decir lo que te he dado. No dejes de decir la verdad.
Amén. El verso 2 dice así: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. El Señor nos ayuda a entender las Escrituras. Debemos pedir su ayuda cada vez que nos acercamos a su palabra. Eso también me trae mucho consuelo. Saber que el Señor es quien me ayuda a poder entender su palabra. El hecho de que Él haya dicho en ese verso, y me hizo comer aquel rollo, da testimonio de que Él está allí conmigo cuando yo estoy escudriñando su palabra. Y me hizo comer. Cuando usted se acerque a la palabra del Señor, no lo haga con sus prejuicios, no lo haga con sus creencias, no lo haga con lo que ha escuchado de los demás. Hágalo con el Señor. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé de su sabiduría para poderle entenderla, porque Él hizo comer a Ezequiel de esta palabra. Así a usted y a mí, Él mismo nos ayuda a comer de esta palabra. Amén. ¿Usted qué cree? ¿Que cada vez que usted lee la Biblia es porque usted quiso? Bueno, aparentemente sí, pero eso es otro tema que nos puede llevar unas 4 horas y eso le podemos decir al pastor que nos explique eso. Amén. Pero aún todas esas cosas vienen del Señor. Él es quien pone el querer como el hacer. Así que no me venga con esos cuentos. Yo me leí la Biblia porque, wow, yo me lo propuse. El Espíritu Santo estuvo contigo para poner esas ganas en ti. Amén. Entonces, Él está en ese proceso cuando nosotros escudriñamos la palabra. Porque en el momento en que nosotros nos alejamos o queremos llegar a interpretar la Biblia con esas filosofías bases que tenemos, con esas creencias que nosotros tenemos, pues allí es donde se tuerce la palabra de Dios. Es por eso que siempre debemos leer, porque es Él quien nos da de comer, es Él quien me está instruyendo. Cuando yo leo la palabra de Dios en voz alta, estoy escuchando su palabra que me está hablando. Mis queridos hermanos, cuando nosotros entramos por esa puerta cada domingo, debemos venir pero hambrientos porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Debemos venir alegres porque decimos, ¿qué tiene que decirme Dios el día de hoy a mí? Quiero sentarme porque quiero escuchar lo que el Señor quiere decirme el día de hoy. Amén. ¿Qué dice el verso 3? Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. Esa palabra es dulce como la miel a nuestra boca. La palabra de Dios siempre será dulce al paladar espiritual. Sin embargo, es amarga a nuestra carne. La palabra del Señor es dulce como la miel a nuestro espíritu, pero es amarga a la carne. Y cuando hablamos de amargura, hablamos de que hay algo incómodo cuando escuchamos la palabra. Y ahí es donde hablamos de aquel hermano que dice, le contaste la historia al pastor, mi historia, porque en ese momento le está pareciendo amarga. Pero es porque es amarga nuestra carne, pero es dulce como la miel a nuestro espíritu. Amén. ¿Usted ha sentido eso? Que su palabra es dulce como la miel. ¿Usted se ha puesto a leer algún versículo, alguna porción de la palabra y ha terminado en llanto? Qué momentos tan hermosos esos, ¿verdad? Cuando nos acercamos a su palabra y terminamos en llanto. Wow, Señor, esto era lo que yo quería escuchar. ¿No le ha pasado que usted ha pedido por algo y cuando se acerca a la palabra, el Señor le contesta, pero como si estuviese conversando con Él?
¿Le ha pasado? ¡Qué bendición! ¿Sabe algo? Nuestro Dios reina. Mi Rey vive, está vivo y nos escucha. Y nosotros lo escuchamos a Él. Unas veces no, algunas veces no lo queremos escuchar, nos hacemos los sordos. Pero Él está allí, anhelando que le escuchemos. Y para eso venimos a este lugar. Ya para ir cerrando, podemos decir que lamentablemente se ha perdido un poco el sentido de lo que es el evangelio en todos los ámbitos de la iglesia, comenzando desde la música hasta la manera como servimos, la manera en la que se lleva el mensaje. Mis amados hermanos, se ha perdido. Hay estadísticas muy, pero muy preocupantes donde el mensaje, donde la administración, donde la manera en la que se está sirviendo en la iglesia tiene que ver más conmigo que con Dios. A lo mejor lo convulsionado de este mundo, a lo mejor la dura situación económica, hablando mundialmente, nos está golpeando tan fuerte que estamos más pendientes de mí que de lo que está pasando mi hermano. Mis queridos hermanos, este principio no podemos dejarlo atrás. Aquí estamos para edificarnos los unos con los otros. Aquí no vengo solo para crecer yo. No me importa que el hermano no está leyendo la Biblia, no está siguiendo el mensaje, no me importa, pero mientras yo lo esté escuchando, todo está bien. No porque yo sí lo limpié bien, pero el otro hermano, la otra hermana no. Pero bueno, como yo lo limpio bien, no me importa que ella lo deje sucio. No, él no se equivoca en la batería. Sí, se está equivocando. Yo no me equivoco. Mientras mi servicio sea de calidad. Hermano, usted se está escuchando. Aquí estamos para edificarnos los unos con los otros. En este mundo tan descompuesto, a lo mejor todos esos afanes nos han llevado en la propia iglesia, porque las estadísticas son hablando de la iglesia, a centrar nuestro culto, nuestro servicio en el yo. Hermanos, hasta las canciones. Hay análisis de canciones donde dicen más veces yo que Dios. Porque yo sentí esto. Porque yo cuando estaba así. Porque yo y por allá. Y Dios lo escuché y Dios por allá. Después de decir yo 300 veces en la canción. Y se repetía. Y yo estaba postrado. Y yo adoraba. Y yo. Y por allá Dios 2 veces en la canción. Igual pasa en el servicio, lamentablemente. Porque yo sí lo hago así. Porque yo sí aprendí a hacerlo como era. Porque a mí sí me queda limpio. Porque a mí sí me suena bonito la batería. Porque cuando yo estoy allí sí sale bien. Hermanos, nos estamos escuchando. Así no se lo diga a nadie, se lo está diciendo delante para usted mismo. Hermano, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque estamos aquí para edificarnos los unos con los otros. Estamos en este lugar para crecer los unos con los otros. Amén. Y son cosas que estos hombres habían aprendido. ¿Saben que muchos de estos grandes hombres, a pesar de predicar esto, no se salvaban? Ellos también iban metidos en ese saco. Este mundo va en descomposición. Se va a terminar el mundo. Se va a acabar. Van a venir terremotos. Y la persona que lo está diciendo y también va a estar allí, a lo mejor. Porque estaba llevando el mensaje. Se murió aquí. Pero su alma, su cuerpo, su espíritu lo entregó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta vida
que es momentánea y es pasajera, no se compara con la gloria venidera que nos espera a ti y a mí en Cristo Jesús. Amén. Cuando nos referimos o nos hacemos mención a comer, en este caso lo que el Señor le dio a comer a Ezequiel, se refiere a estar familiarizado completamente con la Escritura para poder entregar el mensaje. Ya hablamos de eso, necesitamos estar familiarizados desde Génesis hasta Apocalipsis con este mensaje para que usted y yo podamos llevar un mensaje de calidad, podamos llevar la verdad. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos escudriñando su palabra diariamente con su ayuda, o llegamos a ella con nuestros prejuicios. Ya hablamos de eso también. Debemos deslastrarnos de todos esos pensamientos y todas esas creencias, porque cuando llegamos a la palabra de Dios es con su ayuda. Nos acercamos a Él porque Él nos amó primero y Él nos va a dar de su sabiduría. El Señor es nuestro ayudador y nuestro sustento cuando decidimos entregarle todo. Amén. ¿Quién es nuestro sustento? ¿Quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién nos va a llevar delante de esas personas para llevar el Evangelio? Mientras le pido a los músicos que se vayan acercando, mis amados hermanos, podemos concluir en que no hay nada en nosotros, no hay absolutamente nada en nosotros que nos pueda justificar delante de Dios, solamente la sangre de Jesucristo. Así que usted y yo debemos dejar todo, absolutamente todo aquello que impide que la gracia de Dios esté en nosotros para seguir adelante. Debemos dejarlo atrás. Yo no sé cuántos estamos acá en esta hora, en esta tarde, con algunos prejuicios. A lo mejor pensando de que no es suficiente lo que tenemos para poderlo poner al servicio del Señor. Yo no sé quizás cuántos de nosotros estamos pensando aún que nos falta algo para poder servir al Señor. Pues sí nos falta, a lo mejor. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos falta solamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos falta que Él hable a nuestras vidas para poder dar de lo que Él nos ha dado. Amada iglesia, estamos en este lugar para edificarnos los unos con los otros. Mi amado hermano, siempre que tengo la oportunidad, yo no sé por qué, pero el Señor me lleva a hablar de la iglesia. Siempre me lleva a hablar de la iglesia. Es que yo creo que como somos parte de esto, como somos parte de este cuerpo, no podemos dejar de hablar de cómo estamos trabajando, cómo estamos funcionando. Y recuerdo una historia muy conocida en la Biblia, cuando el Señor alimentó a tantas personas. Y a pesar de que alimentó a esas miles de personas, mis queridos hermanos, siempre estaba con Él un puñado de personas. Siempre quedaba con Él un puñado de personas. A pesar de que se reunían para escucharlo, solamente lo seguían unas pocas personas. A pesar de que ellos hacían muchas actividades para llevar el Evangelio, llegaban en diferentes zonas, en diferentes culturas, en diferentes pueblos, y el Señor hablaba, solamente un puñado lo seguía.
Y reflexionaba con algunos hermanos y les comentaba y les decía: Dios mío, pero ¿por qué hay tan pocas personas en las actividades de la iglesia? ¿Por qué siempre son las mismas personas las que llevan adelante las actividades? Y dolía en mi corazón y me lamentaba. Pero el Señor me hizo entender algo: que solamente los que le seguían eran sus discípulos. Los demás eran seguidores. Mi querido hermano, en esta tarde el llamado es a que tú y yo seamos discípulos de Cristo y no seguidores. El llamado en esta tarde, mi amado hermano, es que seamos parte de ese puñado que el Señor ha llamado para servirle. Y dolía en mi corazón y muchas veces podía llegar a decir: pero allí hay otras personas que lo pueden hacer, ¿por qué no lo hacen? Pero también hemos podido entender que son las personas que el Señor dispone que estén allí, son las que quiere el Señor que estén allí. A pesar de que a veces pueda ser agotador, el Señor ha dispuesto que seas tú el que esté allí. A pesar de que te quejes porque otros lo pueden hacer, el Señor ha dispuesto que seas tú quien lo haga. Así que el llamado, mi querido hermano, en esta tarde es que podamos ser parte de esos discípulos que dejaban todo por seguirle. Que podamos ser parte de esas personas que pudieron llevar adelante la iglesia en la que tú y yo estamos hoy aquí. Tú y yo pasamos a ser esos discípulos que necesitamos llevar el mensaje aún en estos tiempos, y ahora más que nunca, a tiempo y fuera de tiempo. Si estás cansado de servir, mi querido hermano, sigue adelante, porque el Señor es quien te fuerza. Tus fuerzas vienen de Él y no de ti. Si las buscas dentro de ti, no las vas a tener y vas a desfallecer. Y si aún no estás sirviendo, mi querido hermano, pues el Señor es quien te va a dar las fuerzas y te va a preparar y te va a capacitar. Pero en la iglesia necesitamos crecer todos juntos, no solo un puñado. Necesitamos servir todos juntos. Necesitamos amarnos todos juntos. Ese amor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, que podamos dárnoslos cada uno de nosotros entre nosotros mismos. Necesitamos seguir creciendo, mis amados hermanos. Necesitamos ser parte de la iglesia. Póngase de pie y bríndele un fuerte aplauso al Señor. Y si en esta tarde hay alguna persona que a lo mejor ha escuchado el mensaje por primera vez y quiere poner su vida en los pies de Cristo, es momento de que pueda levantar su mano. Si hay alguien que ha venido por primera vez, Dios bendiga al hermano. Dios te bendiga. Si hay otra persona que ha escuchado el mensaje y ha decidido dejar algunas cosas para que el Señor pueda actuar en su vida, puede levantar su mano. Es momento, mis queridos hermanos,
de poder entregarlo todo al Señor, de menguar para que Él crezca en cada uno de nosotros. Dios bendiga al hermano que levantó su mano. Puede pasar adelante y lo acompañamos con un fuerte aplauso. Qué bendición es poder compartir todos juntos en un mismo lugar, glorificando su santo nombre. Dios bendiga al caballero que ha decidido poner sus pies, su vida a Cristo. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te guarde y te bendiga. Bienvenido a este lugar. El Señor ha decidido mirarte, llamarte, escuchar quizás tus plegarias. Pero antes debo preguntarte algunas cosas. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Amén. ¿Usted cree que el Señor le ha levantado de entre los muertos? Amén. ¿Usted cree que por la sangre de Jesucristo podemos conseguir vida eterna? Amén. Déjeme decirle que en este momento, mi amado hermano, hay fiesta en el cielo. Y todos aplaudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Ponga la mano hacia este lugar y vamos a orar por nuestro querido hermano. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú eres Rey, porque tu palabra no vuelve vacía. En esta preciosa hora ponemos delante de ti a nuestro querido hermano, que ha decidido por medio de la fe, Señor, confesarte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido que te quedes con él, Señor, que lo guardes, que lo cuides, que él pueda entender de tu poder, de tu majestad, que él pueda seguir escuchando tu palabra, que él pueda entender que ha encontrado vida y salvación a tus pies. Bendícele y guárdale. Cuídale, Padre Santo, provéele de todo lo que le haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Bendícelo y que él pueda dar testimonio de lo que tú has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que harás en su vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga y te guarde. Y con esa misma actitud de alabanza y gloria nos despedimos con mucha alegría.